Bienvenidos a Reflexiones de Vida. Les saluda el pastor Johnny Moreno. La reflexión de hoy se titula Confía en Dios, basado en los capítulos 19 al 22 del libro de los Salmos. El Salmo 19 nos enseña a confiar en la palabra de Dios, palabra de poder y autoridad que creó todas las cosas. Por eso el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios es confiable porque procede del único y verdadero Dios. La palabra creadora de Dios tiene el poder de transformarnos, de convertir el alma, de revivir nuestro espíritu. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted puede volver a nacer y ser una nueva criatura por la palabra del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios nos enseña la perfecta voluntad del Padre Celestial y nos muestra el camino de santidad y rectitud. Amar y obedecer la palabra de Dios traerá bienaventuranza, bendición y gozo a nuestra vida. Por eso confíe plenamente en la palabra de Dios. El Salmo 20 nos enseña a confiar en el nombre y en la salvación de Dios. Los que confiamos en Dios nos alegramos en la salvación que Dios nos concede por pura gracia. Las personas suelen confiar en sus obras, en su propia moral, en su forma de hacer justicia. Sin embargo, terminan cayendo en violencias, maltratos, engaños y codicias. El salmista diría: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Confía en la salvación de Dios y en medio del conflicto clama a Dios, pues el Rey de los cielos nos oye cuando le invocamos de todo corazón. El Salmo 21 nos enseña a confiar en el poder de Dios, aquel poder que concede las peticiones de un corazón rendido a su perfecta voluntad. Dios tiene el poder de concedernos bendición, vida eterna y victoria sobre los enemigos que quieren destruirnos. El rey David, autor de este salmo, declara su total confianza en el poder de Dios y declara: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. En medio de las incertidumbres, inestabilidades y cambios bruscos de este siglo, aprende a confiar en Dios, porque únicamente bajo el poder de Dios podemos ser guardados de todo mal y podemos vivir siempre en su gloriosa victoria. Finalmente, el Salmo 22 nos enseña a confiar en el sacrificio del Mesías. David, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a describir los sufrimientos de aquel que fuera enviado por Dios el Padre a esta tierra, porque él vino como Cordero de Dios para sufrir el juicio por nuestros pecados. Los sufrimientos del Mesías fueron tan intensos e inimaginables que por un instante y por causa nuestra sufrió el abandono del Padre, cuando todo el peso de la justicia recaía en aquel que no conoció pecado, pero por amor a nosotros cargó con el pecado de toda la humanidad. El salmista lo describe con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesucristo sufrió, padeció y murió por amor a nosotros, y estuvo dispuesto a sufrir el escarnio, la violencia y lo oprobio, pero sobre todo decidió llevar la cruz que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Todo el Salmo 22 es una descripción exacta de los instantes en que Jesús, el Mesías, estaba sufriendo y muriendo en aquella cruenta cruz. Sin embargo, al tercer día se levantó de la tumba porque la muerte no pudo retenerlo. Confiar en el sacrificio del Mesías te concede por la fe el perdón de tus pecados. Ahora, todo esto y mucho más lo veremos el día de mañana cuando leamos los Salmos 23 al 26, así que te invito a leer estos hermosos salmos y nos encontramos el día de mañana para otra reflexión de vida en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.